El punto de partida analítico de Bentham es el rechazo de lo que él llama ficciones, es decir, las especulaciones de tipo metafísico y los errores y falsedades que son utilizados como medio para la defensa de intereses particulares en nombre de algún bien superior. De ello se deriva su atención a la clasificación lógica, su preocupación por la precisión y la limpieza del lenguaje, su aversión a las metáforas, especialmente las organicistas, y demás instrumentos lingüísticos de mistificación en el pensamiento social. De ahí también su frecuente invención de palabras para designar nuevos conceptos, algunas de las cuales tuvieron evidente éxito como internacional, codificación, deontología, maximación, minimación, etc. En el terreno político, en el que observa que los mayores absurdos intelectuales conducen a las peores atrocidades, esta orientación se dirige contra entidades misteriosas y ficticias, como el deber, la obligación, la justicia o los derechos, y en general todos los sofismos o argumentos apoyados en el prejuicio o la autoridad. Bentham denuncia la interpretación tradicional del régimen británico como forma mixta de gobierno y las excelencias de la división de poderes según había sido presentada por la doctrina de William Blackstone. Critica asimismo el uso del concepto de soberanía, asociado a una autoridad absoluta e incontrolada, como armas para mantener sometidas a las colonias británicas en Norteamérica, y en general reprueba la actitud tradicionalista de recursos a la supuesta sabiduría de nuestros antepasados, el quietismo y la hidrofobia a la innovación, que tienen que embellecer y moralizar las leyes existentes y oponerse a los cambios que requieren las nuevas necesidades de la sociedad. Así, la crítica alcanza la doctrina fundamental de los derechos naturales y el contrato social. Con respecto a la primera, Bentham señala el carácter ficticio de la afirmación de que todos los hombres nacen libres e iguales, ya que más bien nacen sometidos y desiguales, según observa. Subraya asimismo la contradicción entre la hipótesis de unos derechos subjetivos absolutos, incluido el de la propiedad, y la necesaria ordenación legal y gubernativa de los mismos, que supone siempre limitar el ejercicio de los derechos de unas personas en relación con otras. Y dice, concebimos rigurosamente unos derechos individuales ilimitados, llevarían lógicamente a la anarquía. Finalmente, dice, pone en manifiesto la incongruencia visible en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada en Francia en 1789, entre el reconocimiento del derecho de resistencia y la obligación de obedecer la ley. Frente al justnaturalismo, esto es al derecho natural, Bentham defiende una doctrina de los derechos civiles como creación de las leyes y como tales sujetos a límites con criterio social. Con ello se sitúa en la línea del positivismo jurídico, pero no como una teoría o una ideología que justifica todo derecho existente, sino como un método de análisis que mueve a estudiar el significado de los conceptos jurídicos más allá de sus contingentes conexiones con la moral, y que, por su concepción instrumental de las leyes, preludia el realismo autoritario de un Hobbes y acepta la diferenciación entre la ley válida y la ley justa, como indica el expresivo lema de conducta benthamiano: obedecer puntualmente y criticar libremente, y su reiterada defensa de la libertad de prensa, cuyos inconvenientes no pueden ser comparables con el mal de la censura. Siguiendo a Hume, la crítica de la teoría del contrato social, que ya incluye en la época de Bentham a Hobbes, Locke y Rousseau, pone en manifiesto también su carácter ficticio. Si en realidad los gobiernos se han originado por la fuerza y se mantienen por la costumbre, se hace imprescindible una legislación de ejercicio, dado que un gobierno con legislación de origen puede gobernar en contra del bienestar de los súbditos. Lo decisivo, dice Bentham, no es la existencia de un contrato originario, sino su contenido.
en donde más allá de la obligación moral de obediencia, se requiere otro criterio de evaluación de los gobiernos, que para Bentham se halla en la utilidad. Bentham formula el principio de la utilidad como una guía para que el gobierno y las leyes se dirijan hacia el fin de la máxima felicidad para el mayor número de personas. Este principio implica un supuesto ético igualitario, según el cual la felicidad de todos los individuos tiene el mismo valor, y la autopreferencia como criterio para la búsqueda de los medios adecuados para obtener aquel fin. Es decir, la consideración que cada individuo es el mejor juez de sus propios intereses. En los primeros escritos de Bentham, el principio de utilidad mantiene un enfoque hedonista y aparece claramente asociado al cálculo de placeres y dolores de acuerdo con una psicología sensista. La comunidad, dice Bentham, es un ente ficticio y no puede tener un interés distinto del de las personas individuales que la componen. Pero Bentham deriva de ello que el interés de la comunidad es la suma de los intereses de sus distintos miembros. Supone, por tanto, que la utilidad es mensurable y señala las dimensiones de la misma, ya sea intensidad, duración, certeza, proximidad, sobre las que cabe edificar una aritmética moral. Hay también que comprender la simplicidad del argumento aritmético benthamiano como un arma polémica frente a los principios tradicionales de la moral, tanto la predicación del ascetismo y el sacrificio en aras de algún fin trascendente contrario a la felicidad. De hecho, Bentham elabora una compleja clasificación de tipos de placeres y dolores en la que es visible su heterogeneidad y subraya múltiples factores de las diferentes sensibilidades de la persona, lo cual aparentemente dificultaría la reducción de la felicidad a una sola pauta universal cuantificable. Entonces, según sus supuestos éticos, el cálculo utilitario no puede realizarse al margen de los deseos manifestados, ni cabe atribuirla a los individuos intereses que no sean identificados por ellos como tales. Estos intereses autoestimados están condicionados por diversas representaciones mentales de la realidad que los individuos se hacen de la realidad y son adquiridos mediante variados procesos psicológicos, por lo que el planteamiento requeriría una visión de la naturaleza humana más compleja que la de un monismo sensista. Bentham supone en los hombres una capacidad racional de determinar sus propios intereses, siempre que se liberen de la ceguera creada por los prejuicios ideológicos y en particular por las irracionales supersticiones de la religión, y por ello propugna que cada uno sea su propio abogado. Esto quiere decir que en Bentham la escasez y los consiguientes conflictos de intereses requieren una armonización artificial. Tal es así que no rechaza la existencia de un interés común de la sociedad, sino solo las definiciones ficticias del mismo que no tengan en cuenta los intereses individuales. De la persecución de tales intereses comunes se deducen los objetivos de la legislación: la seguridad, la abundancia, la subsistencia y la igualdad, enumerados según la jerarquía entre ellos. Bentham utiliza un concepto positivo de libertad, distinto de la libertad natural y absoluta, identificada sobre todo con una vivencia psicológica de ser libre, que se asocia a la seguridad hecha posible por la ley. La libertad personal no es para el utilitarismo benthamiano sino el resultado de los mecanismos y garantías establecidos por la ley para oponerse a las coerciones, interferencias y opresiones ilegítimas de otras personas y de los poderes públicos. En sus escritos económicos, Bentham muestra su preferencia por medidas como la abolición de los impuestos sobre los artículos de primera necesidad, que de hecho agravan más a los pobres que a los ricos, las intervenciones sobre la herencia, como supresión de la primogenitura, confiscación de sucesiones de difuntos sin parientes próximos y otras medidas que no atentan a la seguridad de los propietarios, y los seguros de vida,
vejez y enfermedad en una especie de sistema voluntario de seguridad social. Podemos concebir, señala Bentham, que la seguridad, preservando su rango de principio supremo, conduce indirectamente al establecimiento de la igualdad. La combinación de garantías individuales e intervencionismo público benefactor anuncia así algunas líneas directrices de lo que más tarde sería el estado de bienestar. Si la política es la combinación de intereses diversos para conseguir un mayor beneficio para todos los implicados, lo que es políticamente bueno no puede ser moralmente malo, dice Bentham. El criterio de la utilidad es una guía para evaluar las políticas públicas, no por su fidelidad a unos principios generales, sino por las consecuencias obtenidas. Ahora bien, como continuador de la tradición ilustrada, Bentham mantiene el sistema penal y penitenciario como un medio para resarcir el daño causado por un delito y sobre todo para evitar su repetición en el futuro. Los delitos son clasificados según sus consecuencias nocivas a la colectividad. Las penas son consideradas como un mal, inútil y necesario, y se propugna una adecuada proporción entre los delitos y las penas, entre las cuales la cárcel es la máxima y principal. Frente a los usos tradicionales, el panóptico se inscribe en un clima de modernización de las costumbres que, en la misma época, abarca también al higienismo y a la abolición de la esclavitud, del trabajo en domingo, de los juegos sangrientos, etc. Con audacia propia de su aplomo racionalista, Bentham sugiere extender algunas soluciones técnicas del proyecto a hospitales, fábricas y escuelas. La reforma penitenciaria pareció apremiante a Bentham, especialmente porque la independencia de los Estados Unidos había interrumpido la inveterada práctica de convertir a los condenados en esclavos de las plantaciones coloniales en Norteamérica, de modo que había aumentado súbitamente el número de los presos de la metrópoli y habían empeorado las condiciones en las que se hallaban internados. Los desgarros sociales creados por la primera industrialización también inducían a advertir en la monarquía británica el predominio de intereses opuestos al bienestar general, y todo ello contribuyó a la evolución de Bentham hacia la democracia. Otros factores fueron los movimientos de resistencia a las tropas napoleónicas en varios países europeos, particularmente en España, la emancipación de las colonias españolas en América y el espectáculo de paz, prosperidad y libertad de los Estados Unidos, cuya consolidación desmentía la teoría clásica de que la forma de gobierno democrática solo era posible en un ámbito territorial reducido. Solo en este contexto histórico cabe comprender la reconversión democrática de Bentham. El proyecto constitucional y todo el argumento a favor de la democracia se basan en la extensión del supuesto analítico de la autopreferencia de los gobernantes. Dada la inalterable constitución de la naturaleza humana, razona Bentham, los gobernantes están dispuestos a maximizar la aplicación de las medidas beneficiosas para ellos y perjudiciales para los gobernados. La principal hipótesis de las motivaciones humanas manejada por el utilitarismo explica el conflicto entre los intereses perversos de la minoría gobernante y los intereses de la mayoría gobernada. Por ello, el poder soberano no debe estar en manos de un rey o de una minoría, sino de aquellos cuyo interés sea la maximización de la felicidad. Los gobernantes son completados, como dice Hart, con un grupo de criminales en potencia, sospechosos por el hecho de serlo, que deben ser objeto de incentivos externos para conseguir que actúen de acuerdo con una utilidad general. El suyo debe ser, por tanto, un poder subordinado al control del público, según los principios de mínima confianza y máxima responsabilidad. Bentham no comparte la concepción de la soberanía de Rousseau, quien la calificó de absoluta, indivisible, inalienable e infalible. Para Bentham, la soberanía reside en el pueblo, pero la ejercen las autoridades, y en estas hay que distinguir entre las autoridades constituyentes, legislativas, administrativas y judicial.
Por tanto, una vez que se identifican la democracia con una voluntad general unitaria de los ciudadanos o con sofismas como el autogobierno, Bentham se preocupa sobre todo por los mecanismos de control de los gobernantes. Entonces la democracia aparece como condición indispensable para la armonización artificial de intereses entre gobernantes y gobernados. Si cada individuo es el mejor juez de sus intereses, todos los individuos serán los mejores jueces y los más seguros protectores del interés general. Este no es ya un postulado abstracto, sino que se identifica con aquello que positivamente desea la generalidad de los ciudadanos. Este punto de vista demócrata acentúa la importancia del supuesto de la autopreferencia, de tal modo que la felicidad tenderá a identificarse con aquello que los hombres entienden por felicidad, y en última instancia, dada la diversidad de sentimientos y concepciones de la materia, con los deseos humanos. La moral privada es el campo de la búsqueda de la felicidad individual mediante la defensa de los propios intereses, en un sentido amplio de la palabra, según la prudencia o cálculo. Por otra parte, la moral pública es el campo de la legislación y el arte de gobernar que orienta y limita las acciones humanas según el principio de la utilidad. La búsqueda de la felicidad individual manifiesta diversas motivaciones y puede dar lugar a contenidos variables de felicidad según los individuos, las sociedades y los tiempos. Como es sabido, esta es también una concepción extraída de la Declaración de los Derechos de Norteamérica, a diferencia de la francesa, en la que se señala la felicidad como un fin aparentemente sustantivo. La felicidad ya no tiene un contenido sensitivo concreto, sino que advierte una condición de elemento fluctuante, como dice Hart. Este cambio de énfasis en la concepción de la felicidad conduce a Bentham a olvidar la línea de la aritmética moral, que suponía la posibilidad de medición y comparación de los placeres y dolores de las distintas personas. Así, la evanescencia del cálculo maximizador deja sin justificación el posible aumento de la felicidad global de una sociedad mediante un incremento de la felicidad de algunos que implique sufrimiento para otros, lo cual admitiría también esclavizar a grupos minoritarios de personas en aras de un mayor beneficio para la mayoría. El mayor número de personas al que se refiere el fin ético de la máxima felicidad implica un criterio ético distributivo que impide la expulsión de las minorías. Algunos textos de Bentham, que habían permanecido largamente inéditos y han sido publicados recientemente por Campos Boralevi, parecen mostrar que este cambio de enfoque estuvo ligado no solo al análisis de la cuestión política de las formas de gobierno y a su evolución hacia la democracia, sino a diversas tomas de postura en favor de los grupos y minorías oprimidos, como las mujeres, los disidentes religiosos, indigentes, pueblos colonizados, esclavos, por ejemplo. Si bien es así, Bentham no deja de mostrar cierta confianza en la corrección del error o el engaño de la mayoría en la identificación de sus intereses mediante instituciones como la libertad de expresión o el voto secreto. A través del sistema representativo, cada individuo se verá incentivado a promover aquello que sus intereses que coincidan con el interés común a otros individuos, por lo que el propio ejercicio democrático será el terreno en el que se obtendrá una clara percepción individual de los propios intereses. Como resume Rosen, Bentham no espera que cada persona considerara solo el interés general cuando vote, sino que cada uno identificará alguno de sus intereses con el interés general, porque es a través de este proceso de identificación cómo sus intereses serán defendidos. Y por otra parte, la justificación de la democracia se basa en que los gobernantes representativos necesitan los votos de la mayoría de los electores, lo cual les hace aproximarse a los intereses promovidos por estos. La comprensión de la frase "la mayor felicidad para el mayor número", la cual ha sido emblemática para el utilitarismo de Bentham, exige el análisis en primera instancia del concepto de felicidad,
que resulta tan importante para el autor inglés y representa el fin que el legislador debe perseguir al poner en práctica la aritmética moral de sumar placeres y restar dolores en el proceso legislativo. El placer y el dolor son los sentimientos fundamentales del cálculo bentamiano, y el autor lo deja muy en claro cuando afirma que el ser humano se encuentra bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Solo ellos nos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos. El proceso matemático bentamiano entonces no concibe de algún otro factor influya en el legislador al momento de realizarlo, por lo que resulta ser una premisa importante del utilitarismo. La restricción absoluta de dicha operación a los factores dolor y placer, y por lo tanto en la medición de la utilidad de la ley solamente debe contemplarse el grado de mayores bienes y menores males que puedan otorgar a los individuos. Teniendo en cuenta ese énfasis puesto en los placeres y dolores, una característica evidente de la doctrina utilitarista en general, y por supuesto en la de Bentham, es el indiscutible interés por los resultados, esto es, por los fines, los cuales a su juicio son los que guían el comportamiento humano y por lo tanto deberán orientar al legislador. Ofrece el autor un método muy simple, evidentemente basado en el consecuencialismo, según el cual el valor de las acciones depende de las consecuencias producidas, o dicho de otro modo, las acciones son consideradas como desencadenantes de cambios en la realidad, de modo que serán estos cambios los que realmente habrán de valorar. La ley debe producir mayores placeres que dolores a los individuos, ya que esa es su finalidad, y el legislador debe cuidarse de que este efecto esté plenamente garantizado. Ahora bien, estos dos sentimientos, que a juicio del autor dominan la labor legislativa y en general cada acto del ser humano, deben ser vistos en su significación vulgar, sin inventar definiciones arbitrarias para excluir ciertos placeres o para negar la existencia de ciertas penas. El cálculo del valor de estos requiere del análisis de unas circunstancias que, según él, inciden en estos, y son su intensidad, su duración, su certeza, su proximidad, su fecundidad y su pureza. El legislador tendrá entonces que estudiar estas circunstancias para lograr determinar el valor de los placeres y dolores y por tanto la fuerza de estos, buscando ese aporte o contribución que estos hacen al logro de la felicidad o a una vida lo más feliz posible. Bueno, como se puede ver, esta tiene una gran importancia legislativa y hacia ese ámbito está relacionada y debe relacionársela, ya que en primera medida parecería por estar sujeta a placeres y dolores a un número reducido, que no son los poseedores de bienes materiales como los propietarios, los ricos, etc. Personas que pueden satisfacer necesidades de primera y segunda instancia. Pero esto sería ver solo una cara del problema, o ecuación que intenta resolver Bentham con respecto al plano jurídico. Y es que al rechazar el concepto de soberanía e intentar una democracia parlamentaria, estaría realmente brindando así una garantía a la sociedad de leyes que le permitan a la gran mayoría poder acceder a un empleo, y con dicho empleo sí satisfacer los mayores placeres posibles y evitar el dolor en última instancia de cometer actos delictivos. La diversidad de sensibilidades diseñada por Bentham indica que la felicidad individual es eminentemente subjetiva. El autor demuestra que los factores que inciden en la sensibilidad de los individuos también determinan el mayor o menor grado de felicidad. Teniendo en cuenta estas sensibilidades, Bentham afirma que existen 4 componentes en la felicidad, los cuales sirven de base a la labor del legislador. Y estas son la subsistencia, la abundancia, la igualdad y seguridad, estando la seguridad y la subsistencia en un nivel superior al de los otros dos.